días, Christopher, Alexander, Clarisa, Jennifer Valesca, María Amalia, y tengo un usuario desconocido. ¿Podría identificarte, por favor? ¿Podría identificarse, por favor, el que tiene el nombre de usuario desconocido? Sara Guzmán, profe. Señorita Guzmán, me parece que dijo, muchas gracias. Sí, es que ella no tenía, profe, en su... No le sirve, pues, el de ella, el nombre de ella, normal. Ok, no hay problema, no hay problema. Sí, solo era para saber, para poderme dirigir a todos por nombre. Entonces, bien, ahora quiero compartir con ustedes cómo está organizada la clase hoy. Esto que estoy compartiendo es el aula virtual. Como pueden notar, en la semana del 16 de septiembre, que es hoy, tenemos el link de la conferencia. Picasso, por favor. Entonces, las diapositivas que voy a utilizar hoy, la contribución de Henry Fayol a la administración científica. Y al final de la conferencia voy a decir en qué consiste la tarea y solo me hace falta colocar el vínculo de la tarea, que debido a que Teams está dando problemas y estoy descargando las conferencias y a veces el internet no está en la mejor situación, entonces tuve un pequeño atraso, pero esta conferencia va a ser corta, pero va a ser bonita, va a ser bien instructiva. Entonces, es una continuación de la clase pasada. Bien, entonces para iniciar, vamos a compartir con ustedes las diapositivas que corresponden a la teoría clásica de la administración. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las limitaciones de la administración científica, verdad? De algunas críticas que se han dado a la administración científica y también aportes de la administración científica para la administración. Entonces, les dejé una tarea que creo que hoy es el último día para realizarla y acuérdense de enviarla. La teoría clásica de la administración no solamente tuvo como representante a Taylor, sino que en Francia, a principios del siglo XX, en 1916, surgió algo que se unió al aporte de Taylor y que se difundió en los administradores de toda Europa con mucha rapidez. Entonces, este gráfico tal vez es el más importante de la clase. Entenderle es muy importante. Cuando hablamos de enfoque clásico de la administración, miren, enfoque clásico de la administración. Entonces, ahí encontramos dos aportes principales: la administración científica de Taylor y la teoría clásica de Fayol. Entonces, la administración científica de Taylor ponía mucho énfasis en las tareas y cómo se realizaban las cosas. ¿Se acuerdan del famoso tiempo y movimiento, que los debo de tener aburridos de hablando de que Taylor le gustaba cronometrar las cosas y averiguar los mejores movimientos? Pero Fayol hizo énfasis en la dirección, en la estructura propiamente dicha de la dirección. Vamos a poner esto aquí. Entonces, Henry Fayol fue el creador de algo que se unió con la administración científica
para formar el enfoque clásico de la administración, y a eso se le llamó teoría clásica. Él nació en algún lugar del mundo y falleció en algún lugar del mundo, no nos interesa eso. Para serles franco, nunca nos interesó mucho eso a los administradores. Lo que nos interesó es sus enseñanzas, lo que nos ayudó a todos a desarrollar nuestra carrera de administración. Tal vez algo importante que mencionar es que era ingeniero. Y hubo un libro que escribió él que se llamaba Administración Industrial y General. Y ahí expuso una serie de principios que él pensaba que toda empresa debía aplicar. Ahora, esto que está aquí lo hemos mejorado los administradores modernos. Cuando ahorita que lo leamos van a decir ustedes, oye, pero no, ahora no es así. Sí, pero él pensó que la administración en una empresa debía de dividirse entre una función técnica, una función comercial, una función financiera, una función de seguridad y una función contable. Ustedes podrán pensar, profesora, ahí hace falta una función de marketing. Todo empresa ahora tiene un departamento de marketing. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el que está investigando ahí los nuevos productos y diseñando nuevos productos? Ahí hace falta una función o un departamento de investigación y desarrollo. Pues sí, pero es que esas cosas son modernas. Surgen hasta hace poco. Pero cuando Fayol expuso estas funciones básicas, pues ni se sabía lo que era el marketing, ¿verdad? Fayol le iba a decir. Picasso, deja de llorar, hijo. Entonces, bien, ahora Fayol decía que ninguna de las primeras 5 funciones mencionadas tiene la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos, ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones, constituyen trabajo para otra función, otro departamento, designado con el nombre de administración. Entonces, a la izquierda pueden ustedes notar las funciones que proponía Fayol. A la derecha pueden notar ustedes que en las empresas actuales, ahora las funciones técnicas se le llama área de producción. En las funciones comerciales se dividen en ventas y marketing. Esa O está mal allí, debería ser I. Y las funciones financieras, ahora se le llama finanzas. De seguridad entran que ver con los recursos humanos. La contabilidad sigue siendo la misma y la administración también sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuáles son las funciones del administrador? Según Fayol. Esto es muy importante para nosotros. Planear, organizar, dirigir y coordinar y controlar. Algunos de nosotros obviamos el hecho de la coordinación y se la pasamos al área de dirección. Entonces, tengan presente eso. Disculpen un segundo. Entonces, recuerden que estas funciones son las que nos caracterizan a los administradores. Planear, organizar, dirigir y controlar. Ahora, más que todo, pues, eso de coordinar lo metemos a la dirección. El director también coordina, así por eso es que se le llama director. Y también, pues, existen algunas funciones
que no son administrativas, que no están ahí, como mencionamos algunas, que hoy se consideran el área de seguridad, que es muy importante en ciertas empresas. ¿Se imaginan ustedes un banco sin área de seguridad, sin áreas de logística a nivel de seguridad? Son muy importantes para ciertas empresas. Pero pues se consideran que no son funciones administrativas. Entonces, los niveles jerárquicos, lógicamente, entre más altos sean, pues habrá mayor responsabilidad en estas funciones. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que tiene un nivel jerárquico de dirigir una empresa tiene más responsabilidades en planeación que alguien que no está en un nivel jerárquico alto y tal vez solo es un operario. Aún así, el operario tiene que planear alguna actividad de trabajo diario, pero no es a nivel de gerencia. Bien, entonces la planeación es elaborar el plan de acción. Esto hasta es un insulto que lo estemos repitiendo porque es algo que lo tiene que saber todo administrador. Organizar es agarrar todos los recursos de la empresa y tenerlos listos. Eso es organizar. Entonces vos agarras todos los recursos. ¿Cuáles son los recursos de una empresa, chicos? Hay recursos. Un escritorio, por ejemplo, ¿qué tipo de recurso es? ¿Una computadora? Un mueble. Es un recurso Inmobiliario. físico mobiliario. Muy bien. Es algo. El dinero se llama un recurso financiero. Si no tenés el personal, no podés abrir una empresa. Pues si vas a abrir un restaurante y no tenés el cocinero, de nada te sirve tener todo el equipo ya listo, pero no tenés a quien cocine. Entonces, hay un recurso que se llama recurso humano. Bueno, tener listo todos esos recursos es organizar. Dirigir es guiar y orientar no solo el personal, sino todas las actividades de la empresa. Coordinar es que todas esas actividades aisladas lleguen a estar bajo un mismo objetivo. Es decir, armonizar todas las acciones que se efectúan para para el logro de un objetivo conjunto. Y controlar es como la esposa celosa que está verificando que el marido haya salido del trabajo y cuando dice que estoy en la oficina no se refiere a otro lado, ¿verdad? Que también le llaman la oficina, sino que realmente pues tenga que haya que trabajar. Entonces lo mismo se hace en la empresa. No se puede hacer actividades y pagarle a alguien sin controlar si la persona está trabajando. Y si logró las metas, entonces a eso se refiere el control. Veamos algunos conceptos relacionados con administrar y organizar. Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Según él, la administración constituye un todo. La organización es solo una de las partes de ese todo. Entonces, según Fayol, la organización se refiere solo a determinar la estructura y la forma, es decir, a poner todo lo que vas a ocupar ahí en la mesa para agarrarlo. En cocina, a esto le llamamos mise en place. Es una frase en francés. El mise en place es, antes de cocinar, tener todo ordenado. Todo ordenado. De tal manera que necesitas la sal, tú dirigís la mirada hacia donde debería de estar la sal y ahí está. Necesitas un cuchillo de cortar carne, entonces sabes dónde está el cuchillo. El mise en place es muy importante. Yo estudié coctelería. Aunque se me han olvidado hacer unos cócteles, pero cuando busco mi libro de recetas y tengo una licuadora enfrente, hago maravillas si tengo el guaro necesario. Entonces, sé lo importante que es un mise en place
y nos enseñan en la escuela de hotelería a tener todo listo. Esto es organizar. No se puede hacer nada sin organizar. Es una función muy importante de la administración. El significado de organización como una entidad social es una institución con un objetivo global. Ejemplo, una empresa. También como función administrativa tiene otro significado, forma parte del proceso administrativo. Entonces la organización le sigue a la planeación. Planear, ahí está el espacio, miren, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, veamos los principios generales de la administración según Fayol. Este tipo se creía tan sabedor de la administración que creó unos principios. ¿Me entienden? Miren, ¿saben una cosa? La mayoría de nosotros nos metemos en unos berenjenales y no hacemos un conteo de los principios para meternos entre las patas de los caballos. Fayol no era así. Él decía, yo me voy a meter en esto, yo tengo que tener unos principios guiadores. Te voy a poner un ejemplo. Vos te casás o tenés un novio y tenés que tener principios. Todo el mundo los tiene. Porque si no tenés principios, pues por ejemplo, te vas a sentir libre de tener una relación y ser infiel. Entonces, para evitar eso, vos tenés principios. Pero nadie, antes de casarse, se pone a hacer los principios en un papel, ¿verdad? Sino que tal vez solo te los recuerdan en el momento en que te estás casando. Y que te dicen en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y si no tenés principios, entonces vos te quedas viendo y decís, realmente en la pobreza seguiría yo con esta mujer. Seguiría en la salud, en la enfermedad. Si esta mujer tuviera cáncer y se estuviera muriendo ahí en la cama, estaría yo para cuidarla toda la vida. Y durante 20, 30 años que esté ahí. Entonces, ¿comprendés? Uno puede ser que los tenga, pero la cuestión es que no los ha escrito uno en un lugar. Fayol no era así. Él escribía los principios. Y un principio no es rígido, dice Fayol, sino universal y se adapta a las circunstancias. Y aquí viene la última parte de nuestra conferencia. Yo les dije que era chiquita. Son los 14 principios de la administración según Fayol. Es fácil, es como pegarle un bolo. Es fácil. Pero un bolo que esté bien bolo, ¿verdad? El primer principio es la división de trabajo. En pocas palabras, Fayol decía, cada quien en la empresa tiene que tener una especialización en una tarea, no hacer de todo. ¿Cómo se le llama a la persona que hace de todo en una empresa? Una pregunta más fácil, pues a todos los nicaragüenses les gusta el béisbol. Al que hace de todo en un juego de béisbol, al que picha, cacha, lo pones en los jardines, lo pones a batear de bateador designado, lo pones... ¿cómo se le llama en béisbol? Hay un término. ¿Quién lo sabe? Han pasado frente a mi casa cabros, camiones, ahora pasó una excavadora. Nunca pasan y ahorita se les ocurrió. ¿Qué les pregunté? Ah, sí. ¿Cómo se le llama en béisbol a la persona que hace de todo? Acuérdense de abrir el micrófono si quieren comentar. No lo saben. ¿Mm? No, profe. No. No. Christopher, tú debes de saber cómo se le llama al que hace de todo en un equipo. Designado. No, ese es solo el que batea en vez de... Creo que se le llama utility. El utility. Es decir, el que lo pones a pichar, a cachar, a de todo. Es una persona muy versátil. Entonces el utility en un juego de béisbol
no existe en una empresa. Fayol debía, al menos decía Fayol, que no debes de tener utilities como empleados. Debes de tener a personas especializadas. Ya, a eso se refería Fayol. El segundo principio es autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho a dar órdenes y obtener obediencia. La responsabilidad es una consecuencia de la autoridad e implica el deber de rendir cuenta. En pocas palabras, que exista eso en una empresa, que haya siempre autoridad y que alguien sea responsable de todo. Perdón. Quise decir que cualquier cosa haya responsabilidad de esa parte de ese proceso. Es decir, que no se pueda decir en una empresa, por ejemplo, si algo no está en la bodega y está fuera de la bodega, tú puedas achacar la responsabilidad a alguien. Cuando existe eso, está bien la empresa, decía Fayol. Pero si alguien te contesta, señor director, jefe, es que a nadie le toca meter las cajas a la bodega. Nadie le toca eso, no está dentro del trabajo de nadie. Y cuidar esas cajas, a nadie le toca. Entonces, eso significa que fallaste en establecer un principio de responsabilidad, al menos en algunos aspectos del proceso. 3. Hey, deténganme, interrúmpanme, por favor, si hay algo que no le entienda. Disciplina. Este principio es bien pendejo. Simplemente que haya obediencia y respeto a las normas establecidas. Miren, les voy a poner un ejemplo. En Nicaragua hay una ley de protección a los animales. No sé si ustedes saben. Y esa ley especifica claramente que nadie puede ser cruel con un animal de carga. Es decir, existe una ley que dice que un tipo que va en un carretón no le puede pegar al caballo que va jalando el carretón. Pero nadie obedece esa ley en Nicaragua y nadie la respeta. Entonces, existe existe la ley, pero lo que no existe es disciplina. Y el administrador tiene que velar porque exista disciplina, es decir, que se obedezca y se respeta las leyes. Ahora voy a pasar a una cuestión política, voy a meter mi cuchara porque me muero por decírselos, pues. El gobierno de Nicaragua hizo esa ley para quedar bien con gobiernos extranjeros que le daban préstamos y que decía, mira, es que en tu país no hay una ley que permita, que dé igualdad a las mujeres, que le permita acceso a las mujeres de no sé qué. También no hay una ley de protección a los animales, también no hay una ley de protección de áreas silvestres, protección. Y todo eso lo hizo el gobierno, aunque aquí a todo el mundo le vale tres pepinos. Ya, le vale muy poco las leyes. Y pues entonces eso significa que no hay respeto. Entonces, en las empresas no puede ser así. Por ejemplo, en las empresas, tú sabes que si vos trabajas en cierta área y no llevas casco, te pueden correr. Si tenés que utilizar equipos de protección. Veamos el principio número 4, unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de una sola persona. Es decir, no debería de haber un empleado que reciba órdenes de 2 personas. Ahora, ¿cuándo se los estoy diciendo esto? Se los estoy diciendo un 16 de septiembre del año 2020. Fayol, acuérdense que no vivió en este tiempo. Él vivió en un tiempo en que los organigramas matriciales que ustedes han aprendido, que hay gente que responde a 2 jefes, pues entonces surgieron después. Y Fayol no se dio cuenta de la utilidad de los organigramas matriciales en las organizaciones. Ustedes ya aprendieron en las semanas pasadas
que es conveniente a veces en organizaciones grandes que haya 2 jefes. Por ejemplo, el profesor de matemáticas en la UPOLI tiene como jefe al jefe de área. Entonces, en cuestiones de cosas de la carrera, el jefe de área le ayuda, lo guía. Pero en cuestiones de matemática, el jefe de área tal vez no sabe mucho. Entonces, él tiene como jefe al jefe del departamento de matemáticas. Entonces, tiene 2 jefes. Pero esto falló cuando vivía él, no se había inventado pues un organigrama matricial. El número 5, por si acaso, materia de examen, Fayol decía que cada empleado solo puede tener un jefe. Ya, no vayan a pensar en el organigrama matricial para el tiempo de Fayol, ¿ok? Después cambió eso. Ahora, el quinto principio es la unidad de dirección. ¿En qué se hace? ¡Hey! Por favor, silencien ese micrófono que está haciendo mucha bulla. Asignación de un jefe y un plan de actividades con un determinado objetivo. Es decir, de que, a ver, espero que estén comprendiendo. Si no comprenden, por favor, interrúmpanme. Cuando hay actividades para hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, fabricar un producto, ¿ya? Esas son actividades similares. Que para fabricar un producto, por ejemplo, imagínense déjeme solo avisarle a mi hija que estoy dando clases. Espérenme un segundo. Hija, después hablamos, ok. Ya lo tengo en mente. Hoy vamos a resolver eso. Entonces, les decía que para una serie de actividades que son similares, por ejemplo, fabricar algo, imagínense fabricar una cerveza, ya, entonces vos venís y calentás los lúpulos, los pasás a agregarle qué sé yo, no sé cómo se fabrica una cerveza, pues entré a la cervecería y me lo enseñaron, pero ya se me olvidó. Entonces, y pasa de un tanque a otro y después se espera cierto tiempo, se le agregan ciertos ingredientes, después sale la cerveza y se coloca en latas. Entonces, esas actividades, que friegue ese chivo de enfrente, porque nunca ha estado un chivo enfrente y ahora. Todas esas actividades son similares, entonces se le debiera asignar un jefe y unos planes para todo. En pocas palabras, no puede tener 3 jefes, 4 jefes, 2 jefes, sino que son actividades relacionadas con la producción. Solo debiera de tener un jefe y un plan. En cambio, para vender esas cosas ya son otras actividades muy distintas de fabricarlas. Entonces, en las ventas debería de haber todas esas actividades de venta, la promoción, conseguir las cuotas, llegar a los supermercados. Todas esas actividades tienen que ver con las ventas. Ahí se va a poner otro jefe, ¿ya? Esto Fayol dijo, todo el grupo de actividades que sean similares debe tener un solo jefe y un solo plan de actividades. Así que no es lo mismo unidad de dirección que unidad de mando. No se confundan el principio 4 con el principio 5. 6. Por favor, les recuerdo que me interrumpan si no entienden algo con toda libertad. Lo único que tienen que hacer es abrir su micrófono y hablar. Subordinación de los intereses individuales a los generales. ¿Esto está muerto? Básicamente significa que en la empresa los objetivos empresariales, los objetivos globales son muy importantes, más importantes que los intereses individuales, los intereses de una sola persona en la organización. Entonces, por lo tanto, lo que se quiere lograr en priorización es los objetivos de la empresa. El 7, remuneración del personal. El pago debe ser justo. El 8, debe de haber centralización. Es decir, la autoridad máxima está allá arriba.
en la cúpula jerárquica de la organización. ¿Ven ese triángulo? En el triángulo, en el vértice azul, está el lugar más alto. Entonces ahí debe estar concentrado el poder. Esto también, chicos, poco a poco se fue cambiando en la administración en algunas organizaciones. En algunas organizaciones los empleados tienen poder de decisión, no en todas, pero es una, es una forma de ejercer el poder en ciertas empresas. Bueno, el 9 es el principio de mando o de jefatura, en pocas palabras, cadena escalar. Te dice que la línea de autoridad viene desde el eslabón más alto al más bajo. Eso pues es lógico, ¿no? No va a haber autoridad de abajo hacia arriba, sino más bien de arriba hacia abajo. El 10º, debe de haber un orden en la organización, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. En pocas palabras, organización. El 11º u 11º es equidad. En pocas palabras, que haya justicia, que haya igualdad, amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Ay, cabrón. Estabilidad del personal es el principio número 12. Hay que evitar la rotación del personal. Hay que hacer el trabajo estable. Cuando los empleados piensan que en cualquier momento están en posibilidad de perder su trabajo, mira, hasta te roban en la empresa. Hasta te dicen, no, mañana puede ser que me corran, yo me voy a llevar esto. Cuando no tienen pues moral. Entonces, en cambio, si vos ofreces estabilidad en la empresa, vas a tener empleados leales. El número 13 es, hay que tener iniciativa. La iniciativa es un principio que hay que motivarlo. Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. Se debe de fomentar la creatividad en la empresa. Y el 14 y último, y ya no hay más diapositivas, es el espíritu de equipo. En pocas palabras, que todos trabajemos en función de los objetivos organizacionales y para eso tiene que haber armonía. Entonces tiene que haber buenas relaciones. Miren, realmente son principios, no sé qué opinan ustedes, pero son muy sencillos. Ustedes podrán pensar, eso lo pude haber dicho yo, seguro puedan decir. Sí, pero la cuestión es que nadie los había ordenado en un papel antes de Fayol. Ya, por ejemplo, Taylor, que era un genio para esto de administración, se enfocó en tiempos y movimientos. Entonces, si vos unís eso con esto, vos tenés como una forma de administrar tanto arriba como abajo. Si se fijan, Fayol enfocó las cosas en la dirección, en los altos cargos, y Taylor enfocó las cosas en los bajos cargos. ¿Tienen algún comentario? Qué friega ese chivo. ¿Alguna pregunta respecto a estos 14 principios? Y antes de decirles la tarea. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Gracias. Pues en realidad lo que quería es oírles la voz. María Amalia, ¿qué opinas tú? ¿Estás en clase?
Pues, profe, puedo opinar que... Ay, me escuché, profe. ¿Hay algún principio que te haya gustado y que te haya dicho, hombre, es cierto, este principio es muy bonito? ¿Algún principio que te haya llamado la atención? La organización, profe. O sea, el orden. Sí, Es que tener todo en su todo lugar. se puede con orden, o si no, no. Porque si todo es un relajo, sin ofender la palabra, nada va a servir. Todo va a estar arriba para abajo, no sabe qué hacer después. Por eso hay que hacerlo en orden, con tiempo, despacito. Claro, pero hay que hacer un buen trabajo. Sí, así es. Imagínense, Fayol, ¿qué pensaría de ustedes si entrara al cuarto de ustedes, a su habitación, y quedara viendo su habitación? Diría, ¿esta jovencita, este jovencito será un buen administrador? ¿Lo contrataré? ¿Me gustaría tenerlo en el equipo de dirección? A veces se puede decir bastante con simplemente quedar viendo nuestro cuarto. Muchas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, ya regresé al mundo. Entonces, pues esa era la conferencia de hoy. Solo me queda decirles la tarea. La tarea es un ensayo pequeño de mínimo de 2 páginas, pero pueden expresarse más. Acuérdense que es mínimo de 2 páginas y nuevamente va a ser de 3 a 5 estudiantes que van a expresar sus ideas. Yo quiero decirles algo. Para este tipo de trabajo no es necesario reunirse físicamente, chicos. Yo sé que debido a la pandemia están limitando sus salidas. Ustedes pueden compartir sus ideas y que alguien vaya escribiendo esas ideas en Word. Pueden mandar mandarse párrafos por WhatsApp. Entonces también pueden repartirse en este trabajo en que yo les estoy diciendo cómo creen ustedes que se están utilizando estos 14 principios en una pequeña empresa hoy. Entonces tú puedes repartir a tus compañeros, digamos, hagan de cuenta de que son 5. Entonces agarran 3 principios cada uno. Entonces, vos comentá del 1 al 3, vos comentá del 4 al 7, 4, 5, 6, bueno, del 4 al 6 y así sucesivamente. Entonces, se mandan las ideas y arman un solo documento. Le ponen una portada, acuérdense de que tiene que haber una portada con el nombre de cada uno de ustedes. Y recuerden que no hay nota para el que no aparezca allí en la portada. Así que tienen que asegurarse. Después no me estén llamando, profesor, si es que no me incluyeron, si yo trabajé, pero no me escribieron en mi nombre en la portada, yo no sé por qué, porque lo pusieron a redactar a fulano y ese se le olvidó mi nombre. No, ustedes son los que tienen la obligación de recordar si aparecen en el documento y pedir una copia al que lo mandó. ¿Me apuntaste? ¿Estás seguro? Enséñame, tómale una foto y mándamela por WhatsApp a la portada, a ver si aparezco. ¿Y que desconfías de mí? Sí, desconfío de ti porque sos un fresco. Entonces mándame la foto, por favor. Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacerlas, verificar si aparecen ahí. Entonces, es la tarea comentar en un ensayo cómo afectan estos principios hoy en día en una pequeña empresa, cómo se usan en sus propias palabras. Agarran una empresa, ya, una empresa, tiene que ser la misma para todo el grupo, lógicamente, ¿verdad? No pueden elegir cada uno de las 5 personas que van a hacer el trabajo de empresas diferentes, sino que tienen que elegir la misma empresa. Ya el que hayan elegido otra empresa, otro grupo, a mí me vale.
eso ya es otro grupo, entonces sí pueden elegir otra empresa, pero ustedes, si pertenecen al mismo grupo, tienen que elegir una empresa y comentar cómo esta empresa usa o ha sido afectada por esos principios de Fayol. Lo escriben, lo convierten a PDF y lo envían a la plataforma. Todo eso que les estoy diciendo yo, se lo voy a escribir ahorita y lo voy a poner como tarea para el próximo miércoles. ¿Tienen alguna pregunta? Clarisa, dime. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hemos llegado al final de la conferencia. Espero que pueden mandar la tarea desde hoy. Voy a detener la grabación. Un feliz día.